Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Campo Salmantino. Ya saben, el programa que les trae todas las noticias de actualidad, tanto de la agricultura como la ganadería de nuestro campo charro. Antes de adentrarnos en los contenidos del programa, les quiero recordar que mañana a las 12 en el complejo hotelero El Quijote de Vitigudino se celebrará una jornada sobre sanidad animal, novedades de la PAC y desarrollo rural que organiza Asaja Salamanca. La entrada es pública y nosotros estaremos allí, así que por favor les espero. Vamos a lo que nos ocupa porque, como saben, estamos en plena campaña de la PAC 2017 y por eso hoy es el momento de hablar con un técnico de Asaja Salamanca, Rebeca Bustillo, que nos va a comentar todas las novedades que hay sobre la PAC. En el Rincón del Experto hablaremos con Rafael Riva, que nos va a contar uno de los asuntos más demandados en Asaja Salamanca, que son los arrendamientos rústicos. Y como siempre les traemos los precios de la lonja, el tiempo y las noticias de actualidad. Así que no se muevan de sus sofás porque en un momento comenzamos. Como ya les comentaba en programas anteriores, estamos en plena campaña de la PAC. Por eso Rebeca Bustillo, técnico en Asaja Salamanca, nos va a hablar sobre algunas novedades y las informaciones más importantes sobre la PAC 2017, unas fechas determinantes para los agricultores y ganaderos, así que permanezcan atentos. Ha comenzado ya la campaña de la PAC, desde el 1 de febrero está abierto el plazo para solicitarla, que os habéis reunido con la Dirección General. ¿Qué falta ya para que el agricultor empiece a solicitarla? Bueno, en principio estamos ya dispuestos, todos nuestros técnicos están formados, conocen la normativa. La orden en Castilla y León todavía no se ha publicado, pero está pendiente de publicarse en los próximos días porque falta un Real Decreto Nacional que está a expensas de la ayuda excepcional que se va a publicar este año sobre el vacuno de leche. Entonces, por ese motivo no se ha publicado, pero conocemos la normativa, tenemos ya la aplicación informática y disponemos de todas las oficinas periféricas de Ciudad Rodrigo, Vitigudino, de Peñaranda, Guijuelo y la propia de aquí de Salamanca con sus técnicos, y bueno, solamente a falta de que el socio o el beneficiario que quiera hacer la PAC con Asaja Salamanca pida cita y nosotros nos organizamos para atenderlo. Esta nueva ayuda que comentas sobre el vacuno, ¿os han comentado algo sobre ella? Bueno, en la Dirección General nos han dado unas pautas sobre las medidas que van a ser auxiliadas. Por un lado, para los beneficiarios de explotaciones de vacuno de leche que no aumenten su producción, van a tener una ayuda aproximada de unos 60 euros por animal, con un máximo de 70 animales por beneficiario. Ahí se controlará que el beneficiario sea agricultor activo y que ese aumento de producción en cuanto a volumen y en cuanto a kilos de leche, bueno, pues que no se compare respecto a años anteriores y que no sea efectivo. Y luego, por otro lado, también hay otra medida con un importe aproximadamente unos 750 euros por beneficiario para aquellos que pertenezcan a alguna organización de productores. Hemos visto mucha información en prensa sobre el cambio de la figura de agricultor activo. ¿Puedes explicarnos de manera sencilla cómo afecta esto en la PAC 2017 a los beneficiarios de la PAC? Bueno, en definitiva, la gran mayoría de los beneficiarios no van a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque los filtros del programa informático y los datos que tiene la Administración van a pasar limpios cumpliendo con la regla del 80-20. Pero ¿qué va a ocurrir con determinados beneficiarios que en Hacienda están dados de alta con un epígrafe especial y que ese epígrafe está considerado en la normativa, en el anexo 4, como actividad excluida? Por ejemplo, nos decía el director general que algún picadero, alguna empresa pues, que se dedica a bodegas, incluso toreros, son empresas que están excluidas y que deben de solicitar mediante una declaración jurada el salirse de esta lista. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues lo pueden hacer de varias maneras. Una de ellas, y la más sencilla, es cumpliendo y demostrando que son agricultores activos y que cumplen con la regla del 80-20. ¿Qué es la regla del 80-20? Pues para recordar un poco a nuestros socios, al sector en general, son aquellos empresarios, gente que se dedique a la actividad agrícola y ganadera, que de sus ingresos agrarios, al menos un 20% se producen mediante ventas, porque producen terneros, porque venden cebada, porque son generados por la producción de su explotación. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, de todos los ingresos agrarios que puede tener un agricultor, imaginemos que son 10.000 euros. Bueno, pues al menos un 20% tienen que venir por ventas de productos, de cebada, de trigo, de maíz, de terneros, de lo que sea, y el resto puede ser subvención. Todos los años las organizaciones agrarias os quejáis sobre las conexiones informáticas
del programa de la PAC y la conexión con el SICPAC. ¿Se prevé que este año ocurra lo mismo, Rebeca? Bueno, en principio el programa funciona, la caché del SICPAC del 2017 ya está incluida dentro del programa, se prevé que los cambios vayan a ser mínimos, alguna parcela, alguna cosa puntual, pero no van a ser masivos, que bueno, pues en algunos años sí que nos ha dado quebraderos de cabeza porque nos paraba el programa y además pues se podían cometer errores si no se estaba un poco pendiente. Este año, como novedad, la declaración gráfica hay que hacerla para explotaciones de más de 30 hectáreas. Nosotros en Castilla y León la llevamos haciendo ya al 100% de las explotaciones, pero al año que viene ya va a ser obligatorio a nivel nacional. Entonces, bueno, pues por ahí ya nos estamos acostumbrando a estos nuevos sistemas y lo hacemos por adelantado. Lo que sí que se nos ha dicho que este año pongamos intención en especial atención con los solapes de los planos, porque esa declaración gráfica tiene un editor donde se pueden hacer planos y cuando una parcela la declaran dos personas distintas, dos beneficiarios, pues claro, es difícil hacer un plano a uno de una manera y que no se solape con el del vecino. Con lo cual, bueno, la herramienta nos permite comprobar esos solapes, ver si el año pasado se ha declarado esa parcela por otro titular y pues intentar que este año de esta manera, con esta herramienta, pues no cometer ese error y pulir y definir un poco mejor este expediente. Los jóvenes tienen una ayuda especial y además tienen acceso a la Reserva Nacional. ¿Cómo se tramitan estas ayudas? Bueno, los jóvenes desde el año 2015 tienen una ayuda especial en la que les dan un 25% del importe de sus derechos hasta 90 derechos. Los requisitos que tienen que cumplir es que el primer año de la solicitud de derechos de pago básico tengan 40 años o menos y luego durante 5 años pueden ir solicitándolo y bueno, pues le conceden esos importes. Y luego, por otro lado, aquellos que se incorporan por primera vez a la actividad agraria o ganadera, pues pueden solicitar derechos a la Reserva Nacional. Si los importes que sus padres o si compran una explotación les transmiten no son suficientes y no llegan a la media que está estipulada en cada una de las regiones, bueno, pues no solo les dan derechos, sino que les suben los importes hasta la media del importe de la región. Vemos también que hay unos cambios sustanciales a la hora de los requisitos de recibir estas indemnizaciones en zonas de montaña y con limitaciones especiales. ¿Cómo va esto, Rebeca? Cuéntanos. Sí, este año es un cambio puntual, pero sí es importante. El año pasado solamente se exigía ser agricultor activo, aquellos beneficiarios que tenían explotaciones en zonas de montaña o en zonas con limitaciones específicas, y este año tiene que, además de ser agricultor activo, no puede ser agricultor pluriactivo. ¿Qué significa esto? Pues en definitiva tiene que cumplir con agricultor activo y tiene que además ser ATP, cotizar a la Seguridad Social Agraria y tener la mayor parte de sus rendimientos de las actividades agrícolas y ganaderas. También parece ser que ha habido cambio en los requisitos para las ayudas asociadas de ovino caprino. ¿En qué se tienen que fijar especialmente los ganaderos de Salamanca? Sí, este año la verdad es que hemos tenido incidencias porque algunos ganaderos de ovino no cumplían con el requisito de tener 0,4 corderos por hembra elegible, y en el caso de las explotaciones de caprino lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que muchos ganaderos a la hora de facturar mezclan corderos con cabras y no cumplen con unas de las dos explotaciones, o que alguna guía no la tienen grabada o bueno, cometen algún tipo de error. Es importantísimo que facturen, hagan las guías y que todo cuadre, porque si no se cumple con ese requisito, pues no se puede cobrar la ayuda. Además, este año el requisito ha aumentado. El año pasado era de 0,4 corderos o cabritos por animal elegible y este año es de 0,6. Luego en explotaciones que son mixtas, pues bueno, son 80 litros de leche para ovejas y 200 litros de leche para cabras. Y también en Asaja Salamanca ya tenéis la circular de las cesiones de pago básico. ¿Qué tienen que tener en cuenta los beneficiarios de estas cesiones y se pueden tramitar en este momento? Sí, en Castilla y León coincide el periodo para hacer cesiones de derechos de pago básico con el periodo PAC. Entonces, como el programa ya lo tenemos, la aplicación es la misma, disponemos del anexo 26, es el fundamental para rellenar los códigos de los derechos, el cedente, el cesionario. Esa documentación ya se puede ir firmando por las dos partes y bueno, los requisitos, la documentación añadida en función del tipo de cesión que se va a realizar,
pues bueno, los podemos ir cumplimentando a la par. El tema está en que hay diferentes tipos de cesiones y cada uno tiene que adaptarse a la que mejor le convenga, sobre todo por tema de peajes y por tema de impuestos a la hora de pagar Hacienda, tanto IVA como el IRPF. Y ya para terminar, Rebeca, todavía quedan agricultores y ganaderos que tienen pendientes los cobros de la PAC 2016. ¿Qué se sabe sobre este tema? Bueno, por motivos como los normales de todos los años, temas de modificaciones del SIPAC, temas de controles por teledetección, por recursos, por desajustes en los derechos, por alguna inspección, bueno, pues hay todavía como un 15% de agricultores que pueden estar a falta de algún pago. Puede haber 2.000 agricultores en Castilla y León que no han cobrado nada, pero bueno, casi todo el mundo ha cobrado algo y a falta de algún pago, pues que se prevé hacer en este mes de febrero, ya de pago asociado de vaca nodriza o derechos de pago básico y pago verde, yo creo que en este mes de febrero se terminará de rematar pues casi el 100%. Volvemos de publicidad y es momento ahora de abrir una ventana al rincón del experto. Hoy es turno para Asaja Salamanca y los arrendamientos rústicos. Una de las cuestiones que más demandan aquí en Asaja Salamanca es la duración de los arrendamientos rústicos. ¿Por qué es tan importante, Rafael? Bien, la duración de los contratos de arrendamiento rústico es importante porque actualmente coexisten en España arrendamientos rústicos que, dependiendo de la época, de la fecha de su constitución, tienen un régimen de duración distinto, dependiendo de cuál fuera la ley que en el momento estuviera vigente. Todas las leyes de arrendamiento rústico han venido a regular la duración de los contratos sobre la base de un mismo criterio. La duración será la que contuviera la ley que fuera de aplicación en el momento de la Constitución. Así pues tenemos en primer lugar, con independencia de los contratos que puedan ser anteriores a 1981, en los cuales la ley de 1935 establecía unos criterios de duración variables dependiendo de si se trataba de tierras agrarias, arables o tierras pecuarias, aprovechamientos pecuarios. La ley de 1980, que entró en vigor el 19 de febrero de 1981, establece un criterio uniforme para todos los contratos de arrendamiento rústico, independientemente de su objeto, y establece el periodo inicial mínimo de 6 años. Luego establece una prórroga inicial, una primera prórroga de 6 años y 3 prórrogas consecutivas de 3 años cada una de ellas. Establece específicamente esta ley de 1980 la imposibilidad de que el tiempo de duración de las prórrogas sea superior a 15 años, por lo que unido a los 6 años de duración inicial, estos contratos tendrán una duración máxima de 21 años. Sin perjuicio de la facultad de resolución del contrato que se le reconoce al arrendador, ¿vale?, en aquellos casos en los que él mismo se comprometa a explotar la finca por sí mismo, a través de su cónyuge o a través de cualquiera de sus descendientes mayores de 16 años que tengan o vayan a adquirir la condición de agricultores profesionales, obligación de cultivar la tierra durante 6 años. Y sin perjuicio también de la tácita reconducción, reconocida en los artículos 1566 y 1577 del Código Civil, por cuya virtud, en caso que el arrendatario continuara en el uso de la finca durante 15 días después de terminado el plazo de duración del contrato, se entenderá que tiene derecho a recoger los frutos que pudiera dar la finca arrendada de una vez, aunque esta una vez se extendiera más allá de un año o incluso de 2. Después de la ley de 1980, entra en vigor en el 81 como hemos visto, la ley de modernización de explotaciones agrarias de 1995, que entró en vigor el 25 de julio, modifica el régimen de la duración de los contratos de arrendamiento rústico y establece un periodo inicial de duración mínima de 5 años, entendiéndose nula toda estipulación en contrario, y prórrogas sucesivas y de carácter indefinido de 3 años cada una de ellas, sin perjuicio de la facultad de resolución que tiene el arrendador de, al término de cada una de las prórrogas, poner fin al contrato, con la obligación, eso sí, de notificarlo de forma fehaciente al arrendatario con 1 año de antelación. La Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias fue modificada, en este sentido, como es lógico, por la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003. Esta ley, que entró en vigor el 27 de mayo de 2004, establece un régimen distinto, puesto que ya no establece un periodo de 5 años, sino que establece un periodo de duración inicial mínimo de 3 años, estableciéndose también la nulidad de cualquier estipulación en contrario y prórrogas sucesivas y de carácter indefinido de 3 años cada una de ellas, sin perjuicio, por supuesto, de la facultad que se reconoce al arrendador de la resolución del contrato al término de cada una de estas prórrogas, con la obligación de notificarlo con 1 año de antelación al arrendatario. ¿Hay alguna modificación de esta ley después del 2003? Sí, la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003 se modificó por una ley de
del 2005, que altera el régimen de la duración de los contratos de arrendamiento rústico de una forma importante, porque el régimen anterior de 3 años viene a modificarse por un régimen de 5, de manera que la duración mínima de los contratos, impidiendo en la ley que se establezca una duración inferior, aunque sea concordada por las partes, será de 5 años. Y las prórrogas sucesivas e indefinidas serán también de 5 años cada una, sin perjuicio, como hemos dicho anteriormente, de la facultad de resolución del contrato por parte del arrendador, que deberá comunicarlo al arrendatario al término de cada una de las prórrogas con 1 año de antelación. Este régimen que hemos visto es aplicable a los contratos de arrendamiento rústico, vamos a llamar generales, ya bien sean agrícolas o ganaderos, pero no se incluyen en este régimen con carácter general ni los contratos parciarios, de arrendamiento rústico parciarios, ni los contratos de aprovechamientos particulares, como la caza, las rastrojeras, las hierbas, etc., ni tampoco las aparcerías o los arrendamientos rústicos históricos. Y por último, ¿en qué consisten estos regímenes de arrendamientos rústicos históricos? Los arrendamientos rústicos históricos, en principio, se consideraban aquellos que fueran anteriores al Código Civil. Posteriormente se incluyeron también los anteriores a la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1935 y también después se incluyeron los anteriores a la Ley de 1942. La importancia que tiene la duración de estos arrendamientos rústicos históricos, que todavía perviven hoy en nuestros campos españoles, es que se reconoce una serie de derechos importantes a los arrendatarios para evitar la ruptura traumática que pueda suponer para ellos en sus rentas y en sus ingresos y en su forma de vida el hecho de que por la mera voluntad del arrendador, que en la mayor parte de las ocasiones no es profesional de la agricultura, pueda suponer para sus ingresos. La Ley de Arrendamientos Rústicos de 1992 establecía fundamentalmente 2 derechos en orden a la protección de los arrendatarios. El primer derecho es el derecho de acceso a la propiedad, que se les reconocía hasta 1997, ejercitable hasta 1997, y por un precio que pudiéramos considerar que fuera la media aritmética entre el valor catastral y el valor de mercado, pero que en cualquier caso se dejaba su fijación concreta a las cámaras provinciales. El segundo derecho que se les reconoce es la indemnización por abandono. En aquellos casos en que el colono se viera obligado a abandonar el arrendamiento por voluntad del arrendador antes de haber llegado a su jubilación, el arrendatario colono tenía derecho a una indemnización por abandono consistente en una tercera parte de aquel valor que hemos visto, de la media aritmética entre el valor de tasación, el valor de mercado y el valor catastral, también fijado en este mismo sentido por las cámaras agrarias. Pues muchas gracias por atendernos, Rafael.